aspectos que tenemos que prestarle atención porque las leyes de por sí no solucionan los problemas. Las leyes se tienen que implementar y son las implementaciones y las dificultades y los contextos y lo que resulta y no resulta de las implementaciones lo que hay que monitorear. Entonces, cuando uno mira la formación docente, tiene que mirar varias cosas y funcionan en forma coordinada. La gestión institucional, por ejemplo, gracias, voy a referirme más adelante, me pidieron hacer una revisión de planes y programas de formación docente en 9 universidades públicas y me encontré con que hay una variedad de gestión institucional increíble. Tenemos desde facultades de educación encargadas de toda la formación docente a 3 facultades de educación, incluyendo una facultad de medicina encargada de formación docente. Tenemos 3 o 4, por ejemplo, en la Universidad de Chile, de mi universidad, que estamos formando profesores. Es decir, la gestión institucional de la formación docente es muy diversa. Y obviamente es más difícil coordinar y tener una mirada similar en la formación docente cuando hay muchas instituciones diferentes que se gobiernan de forma diferente encargadas de ello. Los estudiantes y los formadores. Los estudiantes, por un lado, es el gran tema del que hemos gritado desde el famoso estudio de la OCDE, atraer a los mejores. Y los formadores, las características, la preparación, la experiencia, etc. La oportunidad para aprender es el concepto que tuvo y que yo lo recogí y lo he usado desde entonces, el TEDCM, el estudio que ustedes vieron. ¿Qué es la oportunidad para aprender? La oportunidad para aprender a ser docente, dada por el currículum, dada por los procesos de formación, dada por el contexto institucional, dado por cómo se alinean cada una de estas cosas con las características de los estudiantes. Estructuras y carreras, y lo último, que es el tema central casi de este encuentro, cómo afecta a la formación docente el disponer de cierto tipo de estándares o de competencias. Yo estuve en una discusión muy dura en la reunión de Educación Internacional el año pasado, porque Educación Internacional es la asociación de los gremios docentes y ellos están proponiendo, y me parece muy bien, un modelo internacional de estándares. Pero la palabra estándares les molestó a algunos, especialmente mis colegas de América Latina, entonces uno puede cambiarlo, no tiene por qué siempre usar un concepto que produce, puede hablar de competencias, capacidades, lo importante es cómo se define y cómo se aplica. Ahora voy a decir algo sobre los nudos críticos de la formación inicial docente que se identificaron en 54 programas que se estudiaron en el TEDCM, 54 programas de formación docente. Todos esos programas eran programas de formación de profesores de educación básica, general básica y convención donde había. Es importante entender esto y por qué nos fue mal, muy mal a nosotros en la prueba de conocimiento de lo que María Teresa llamó el nivel secundaria inferior, porque nosotros no tenemos una secundaria inferior, tenemos una estructura que es casi de primaria, en el que hemos ido introduciendo, tratando de introducir más preparación específica para los últimos años de la educación general. En ese tiempo ya empezamos a gritar que había que cambiar el sistema y volver a un sistema 6 y 6. Todo eso se había acordado y todo eso parece ahora estar relegado a 2026, creo. El TEDCM nos mostró que teníamos un sistema que no funcionaba, pero no lo hemos tomado bien en cuenta. Bueno, en ese tiempo entonces solo 20% de los programas que participaron tenían una mención en matemáticas, o sea, se estaba preparando profesores de educación general básica con mención en matemáticas, lo que explica el bajo nivel de conocimiento matemático. Habían solo 24% de los programas participantes acreditados. Hoy día, según el documento que yo tengo, pero parece que habían unos datos más recientes de ustedes, pero el último documento, que es 2008, de la CNA, hay 64% del total de carreras. O sea, hemos avanzado enormemente en la acreditación de programas. El promedio ponderado
PSU requerido para ingresar en ese momento de estas universidades eran 558 y privadas 516. Las oportunidades curriculares para aprender más en matemática y didáctica de las matemáticas claramente menor en términos de contenido y en términos de temas tratados que el contenido que se midió en el TCM. Y el rendimiento en matemáticas y didáctica de matemáticas, bueno, ya lo vieron, bajo, pero habían variaciones regionales, mejor rendimiento en las instituciones del centro y menor rendimiento en las instituciones fuera del centro, digamos, hacia los extremos del país. Que es tremendamente importante recordar hoy día, en que tenemos que no tenemos, y vamos a verlo con otros ejemplos, no tenemos un comportamiento similar en las capacidades y en las calidades de la formación inicial docente. Bueno, contarles sobre... Empezó a haber y sigue habiendo algo que a mí no me gusta, que es decir así urbi et orbi que la formación docente es mala en Chile. Y se dice y se repite, y cada vez que hay resultados de CIMSES y de PSUs y de lo que sea, la culpa es de los profesores y por lo tanto los profesores han sido mal preparados y la formación docente es mala. Entonces, esta preocupación de la ciudadanía se explica por eso. Preocupación no por seguir calificando a los profesores o a la formación docente de mala, sino que por preguntarse por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Entonces se formó un grupo grande, eventualmente, que estaba liderado por un consejo consultivo muy representativo de distintas organizaciones, universidades, padres de familia, gremio docente, centros de investigación, etcétera, pero y liderado por ONGs, pero que organizó un sistema que permitió consultar y llegar a ciertas ideas de cómo se podía mejorar todos los aspectos referidos a docente, incluyendo la formación inicial docente. Este grupito que se reunía en la... A ver, hay una cosa que lo muestra, creo. La foto de ahí. Es el Foro Nacional, el Foro Base. Se reunía en la Biblioteca Nacional y era un grupo, como ven ustedes ahí, que discutió más de cerca ciertos lineamientos de cambio. Y todo esto se llevó a encuentros ciudadanos. Ahí hay uno en Antofagasta, pero se hizo en Magallanes, se hizo en Concepción, se hizo a lo largo del país. Por lo tanto, lo que hay ahí es importante y mucho de lo que hay ahí está hoy día contenido en la Ley de Desarrollo Profesional Docente. O sea, contribuye a la discusión que hace necesario o que alimenta la gestión, la preparación de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, desde los sueldos de los profesores, las horas de trabajo, la calidad de la formación, la acreditación, etc. Bueno, voy a decir simplemente algo sobre investigación y obviamente voy a decir más sobre las mías que sobre las de otros porque no tuve tiempo de hacer una revisión exhaustiva, aunque el otro día tuve que ir a hablar a la revista Perspectiva Educacional de la Universidad Católica de Valparaíso que estaba celebrando haber quedado como Scopus, así que es un poco de propaganda para que todos los que están preocupados tienen una revista más que puede quedar en sus ¿cómo se llama? CVs, en sus listado digamos, de lo que hacen, de lo que logran. Bueno, ahí mostré los tipos de artículos que aparecen en 3 revistas. La revista Estudios Perspectiva, obviamente, desde el 2004, la revista de Estudios Pedagógicos, que es la más antigua, Scopus, de la Universidad Austral, y Teaching and Teacher Education, que es una de las más prestigiosas y que publica una cantidad tan grande de artículos que solo pude revisar un año y ya tenía no sé cuántos, pero ya está variando la calidad y la profundidad de la investigación en Chile sobre formación docente. Ya no estamos investigando así como cosas muy generales, genéricas sobre la efectividad o si las políticas son buenas o son malas, sino que ya nos estamos metiendo en distintas modalidades de poder mejorar lo que se hace. Bueno, pero voy a referirme aquí a algunas investigaciones que examinan la calidad inicial docente desde la perspectiva de los profesores en preparación y en ejercicio.
El mío, obviamente, voy a decir un poco más, porque no sé mejor, pero está por aquí Andrea Ruffinelli, que también tiene un estudio, y hay un estudio Magallanes, que son como, bueno, de repente mirar de regiones distintas. Hay estudios que examinan aspectos de la formación, como la preparación y habilidad de los formadores, que era una de las preguntas, creo, que había acá. Si los formadores son profesores, sí. Muchos de los que hacen didáctica son profesores, son de origen, digamos así. Pero eso no quiere decir que por el hecho de tener el título profesor se convirtieron en buenos formadores de formadores. O sea, hay más que hay que examinar. Hay estudios que examinan las estructuras y los programas de formación. El análisis que yo les conté, que esa revisión que hice me permitió ver las estructuras y también la diversidad que hay en los programas. Y estudios a partir de los procesos de acreditación. El mismo estudio de la CNA, que recién hace poco salió, pero parece que tiene algo más reciente. Uno nunca está al día total con todo. Pero, en que miran la estructura curricular, los aspectos, o sea, miran lo que hace ese estudio es mirar las acreditaciones, los documentos de acreditación, y desde ahí hacer un estudio comparativo de la vinculación con el medio, los temas que se miran, los resultados que logran la formación docente, las condiciones de operación y la capacidad de autorregulación. Y finalmente, lo que estamos haciendo, que no sé si se puede llamar estudio, pero en el CIAE, donde yo soy investigadora asociada, no, ya no, parece que ya la Universidad de Chile me nombró profesora titular. Pero bueno, estudios sobre la relación entre oferta y necesidades de docente requerida por el sistema educativo a lo largo de Chile. Entonces estamos analizando datos y estamos publicándolo regularmente. Lo pueden mirar en la página, la página que se llama observatoriodocente.cl, y regularmente estamos entregando información sobre la situación de la formación docente. Bueno, voy a hablar de este estudio que nosotros hicimos hace un tiempo atrás, que fue un intento, no es fácil, hacer un estudio de trayectoria desde el último año de la formación docente, o sea, el momento en que los estudiantes están preparándose para su práctica grande, que se llama la práctica profesional, el momento al salir de esa práctica y la inserción profesional después. Vimos 9 programas de formación docente en 3 regiones, la metropolitana, la 5ª región y la 8ª región. Hicimos un estudio de método mixto, un cuestionario a todos los profesores antes de la práctica, después de la práctica y a los que pudimos seguir después, que es muy difícil, entre paréntesis. Cualquiera que se quiera meter en estos estudios, no es nada de fácil de obtener las respuestas después. Pero también hicimos estudios narrativas y pudimos trabajar hasta 4 años después de egresado con un grupito chico que nos fue contando, que fue narrando su experiencia. Partimos con 159 futuros profesores. Al egresar, 52. ¿Y saben por qué no pudimos pescar los 159, que hubiese sido lo lógico? Es una falla de las instituciones formadoras, porque cuando terminan la práctica no vuelven a juntarse el grupo curso de nuevo. Entonces tuvimos que andarlos persiguiendo. Y eso es increíble, que las facultades de educación mandan a sus estudiantes a la práctica y cada uno se va viendo por su, digamos, individualmente, y que no hay un encuentro o no hay encuentros durante la práctica en que se pueda intercambiar la experiencia de lo que está ocurriendo. Y esa es la explicación de por qué solo encontramos 52, que los fuimos a pillar si estaban en la biblioteca, si estaban no sé dónde, había que hacer eso. Al año después de esos de los 159 pudimos encontrar a 29 que nos contestaron un cuestionario, y el año siguiente a 22 de esos 29 que nos contestaron cuestionario. Por lo tanto, ese grupo es más o menos similar. Pero tuvimos narrativas, más al principio, pero finalmente seguimos con las narrativas de 5 profesores sobre sus experiencias docentes 2013, 2014, 2015. Ya estaban listos para entrar a su 4º año de ejercicio. Y
Yo estoy a la espera porque la Universidad de Chile en ese momento no me quiso publicar el libro de narrativas porque no era todavía profesora titular, pero ahora voy a llevarle el libro de nuevo, para ver si me lo publica, porque está listo. Bueno, esta es una pregunta que hicimos y quiero que la vean bien. Le preguntamos, porque en general la visión de los futuros profesores no es mala sobre la formación docente. Aquí hay un rango de 1 a 4, de formación mala a muy buena, y como ustedes ven, no están entre el 1 y el 2, sino que más bien están entre el 2 y el 3. Pero hay algo que es preocupante, y que son los que yo estoy marcando. Es más baja la percepción de la capacidad de la formación docente para enfrentar las situaciones de bullying en las escuelas, o sea, las situaciones conflictivas entre alumnos. Y sabemos, porque está en la prensa, lo que pasa cuando el bullying es constante. Hemos tenido casos de suicidio de estudiantes. Es la capacidad de adaptar a diferencias individuales, también es percibida como menos efectiva en la formación docente. El manejo de estudiantes rezagados, los que se van quedando atrás. El manejo de la inclusión en el aula. Esas características, como ustedes ven, están muy ligadas a las nuevas demandas de la ley de inclusión. No estamos preparando, ni cuando hicimos ese cuestionario, ni hoy día, porque yo sigo como, mirando un poco a lo que está pasando para eso. Y la otra cosa interesante desde la perspectiva del TEDxM, el mantener un foco en aprendizaje profundo, en las formas como se logra un verdadero aprendizaje. Estas son las áreas. Las otras están bastante mejor, pero hay que saber dónde hay problemas que solucionar. Les hicimos estas famosas preguntas sobre su autoeficacia, cuán bien se sienten, cuán capaces se sienten para su trabajo docente. Y aquí, como ustedes ven, en general, las percepciones son buenas. Algunas son, y comparamos la prepráctica y la postpráctica y el primer año de ejercicio. ¿Cómo se llaman? Los indicadores ahí están diciendo, perdón, las estrellitas están diciendo los niveles de significación de diferencia, que están puestos, abajo. Pero en general estamos alrededor del 7, que sienten, en la prepráctica se sienten menos preparados para manejar el mal comportamiento y un poco mejores en la postpráctica, pero bajan en el primer año de ejercicio. O sea, cuando se tuvieron que enfrentar con la realidad, la percepción de la capacidad, digamos, de su autoeficacia, su capacidad de manejo, es más baja. Algo parecido ocurre con lograr cumplimiento de reglas. Calmar un alumno disruptivo, hay calmar a un alumno disruptivo o ruidoso. Y así, hay que fijarse en esto porque esta es la diferencia con el primer año de ejercicio y es el que importa. Ayudar a los alumnos a valorar el aprendizaje, asistir a las familias, apoyar. El trabajo con las familias es en otro estudio que hicimos, es uno de los lados negativos de la formación inicial docente. No aprenden o no reciben formación y cuando van a la práctica tienen cero contacto, no van nunca a una reunión de apoderados, por ejemplo, para aprender cómo es el manejo de las familias. Ahora voy a dar algunos ejemplos de momentos críticos que salieron de las narrativas. Carla, ella es una profesora de educación básica. En su primer año de docencia, tengo mucho que contar de Carla. Carla dice esto, es una de sus partes, pero hay otra parte que no se los voy a contar nomás. Ella dice, al comienzo, incluso corporalmente muy rígida, me costaba moverme y después no. Alzaba la voz, gestualizaba todo o de repente hacía cuentos e incluso dramatizaba. Y los chicos les gustaba porque ven a la profesora como en otra faceta. En el caso de Carla, los chicos contribuyeron a que ella lograra un modo de relación que le hizo bien. Y a Carla yo la encontré después de una reunión como esta, un día apareció y me dijo, soy yo Carla, sí. Carla tuvo un problema, Carla no tuvo ninguna ayuda en el colegio que fue. Carla tuvo un niño que no aprendía a leer.
y no sabía por qué, y empezó a pensar, tengo que hacer. Carla sacó a ese niño todos los días, no sé si todos los días, pero 2 o 3 veces a la semana, se quedó un rato más, le explicó a la familia y lo ayudó hasta que llegó a un nivel en que pudo manejar el término del año. Pero lo hace sola, se le ocurre sola, no hay ayuda. Y al final del año el colegio, un particular subvencionado, la despide, porque esa es la manera de que muchos de los particulares subvencionados tienen de mantener, o tenían, no sé si esto va a cambiar, de mantener los costos bajos, porque al otro año contratamos la ley de desarrollo profesional docente debiese eventualmente impedir esto. Otros momentos críticos al profesor. Este es un profesor, Felipe, historia y geografía, feliz, él sobre todo la geografía, pero la historia también, estupenda la formación que recibió. Pero le tocó reemplazar, el primer trabajo fue reemplazando educación básica. Es un profesor de educación media. Hizo también clase en un primero, también reemplazando en un primero, segundo y tercero medio en un colegio privado en Melipilla. Conflicto en una de sus clases. Un alumno le hace una pregunta y él lo contó, lo escribió y nos contó a nosotros cuando nos reunimos, que no sabe cómo responder. Conversa el tema con otros profesores que solo entonces le dicen, ese niño tiene síndrome de Asperger. La escuela no alerta al nuevo profesor, al profesor que llega, sobre qué tipo de curso tiene y qué tipo de alumnos tiene. Nadie consideró eso necesario porque era un reemplazante. Hace el reemplazo en quinto y sexto básico y casi se muere primero cuando le dicen tío. Pero 3 años después se había acostumbrado al tío porque seguía haciendo clases, seguía jugando con los 2 niveles en básica. Pero también le toca un colapso por un niño con síndrome de Down, que están incluidos, sabemos, pero que no hay apoyo en esos casos. En ese caso no hay, sabemos que hay apoyos, pero a él parece que no le tocaron. Este es como un resumen de los cambios que nosotros observamos entre la formación docente y los primeros años de ejercicio. En la percepción de autoeficacia, en lo que es gestión del aula, habilidades para comprender a los alumnos y habilidades de enseñanza, es más baja al terminar el primer año, ya lo vimos. Baja desde la formación inicial al primer año, pero sube al terminar el segundo año. O sea, se va aprendiendo por el camino. Y eso tenemos que entenderlo. Esto no es algo terrible y malo, es parte del proceso de aprender a enseñar. Satisfacción con las condiciones de enseñanza, bueno, esto es antes de la subida de sueldo, que están todos muy contentos según la encuesta de Elige Educar. Apenas satisfecho con las condiciones de trabajo, con los sueldos, con el tamaño del curso y especialmente con el tiempo. Y no cambia esa percepción negativa al segundo año de enseñanza. Efecto de la formación docente. Esto es bien interesante. En el primer año tienen muchas como, no saben decir si es bueno o malo en el primer año de ejercicio, pero en general más bien malo, pero mejora muy interesantemente en los aspectos que se dan cuenta que la formación docente les sirvió. Por ejemplo, un buen manejo de la disciplina. El Felipe que les contaba de historia, otras cosas más, pero finalmente tuvo que decir en segundo año que sí, esa parte había sido buena en su formación docente. Ahora, los otros estudios que hay sobre calidad. El estudio de Andrea Ruffinelli también es un estudio sobre la perspectiva de los profesores principiantes, un cuestionario de 890 profesores de educación general básica, y ella distingue entre las instituciones selectivas y no selectivas, que esto debiese cambiar, pero en ese momento era claro, habían instituciones que admitían con muy bajos niveles de PSU y de notas de educación media. En general, una buena evaluación de la formación recibida, en general, parecido al estudio mío. En general, no había como una percepción mala, sino que en ciertos aspectos que ya se los hice notar. Pero es más positiva respecto a la formación pedagógica y menos respecto a la formación disciplinar, educación básica.
estudio de Garay y Sillart, que hacen un estudio parecido en la región de Magallanes, que son las regiones preocupantes. Magallanes y Arica. Yo Arica lo conozco bastante bien porque estoy en la Junta de la Universidad de Tarapacá y sé lo difícil que es encontrar los candidatos para la docencia ahí. También es una encuesta profesor de ejercicio, también una evaluación de las universidades por selectividad, pero esta vez desde el criterio de la acreditación. Hay una mejor evaluación en general para las universidades selectivas, así que parecería que vamos por buen camino desde ahí, desde esa perspectiva. Este estudio que hice, esta revisión que hice de los programas en 9 universidades públicas, aquí uno ve muchas diferencias. Eran los programas de básica y de media, y todas las especialidades, y educación parvularia. Los contenidos curriculares, hay diferencia entre los marcos, entre los pesos asignados a la parte de conocimiento curricular y la parte que tiene que ver más bien con el conocimiento pedagógico y aprendizaje práctico. Las instituciones son diferentes en esto. En educación parvularia y básica hay diferencias entre mayor o menor peso, asignado a la especialidad, contenidos y métodos específicos de enseñanza. Eso es discutible, porque sí, hay algunos que estamos preocupados con que se escolarice en exceso la formación a nivel preescolar, a nivel de educación parvularia. Y hay que verlo, hay que examinar qué quiere decir eso, qué efecto tiene realmente sobre los futuros profesores. En educación media, eso ya es conocido, se privilegia la preparación en contenidos y en didáctica específica, pero esto es por sobre las experiencias prácticas. O sea, en educación media hay menos tiempo, menos peso para aprender a enseñar. Y sabemos las dificultades y las complejidades que se enfrenta, por ejemplo, como hemos visto todos los casos de violencia y de drogas y de otras cosas en la educación media, que requiere quizás más preparación, mejor ayuda en eso. En general, un énfasis en cursos lectivos, en la forma de enseñar es más bien lo que estoy haciendo yo, que taller y seminario, donde se pueda producir discusión, donde se pueda responder las preguntas del TEDx-M que requieren utilizar el conocimiento pensando en formas distintas de llegar a niños y niñas que son distintos. Para la educación media hay más cursos lectivos en las áreas de ciencia, filosofía e historia, pero en matemáticas parece que es más práctico, lo que es una buena noticia. Más digamos, de taller, de seminario, de taller diría yo. Y hay diferencias regionales. En el nivel académico de los profesores, de los formadores. Hoy día hay mucho énfasis en doctorados. Están llegando muchos jóvenes doctores que no encuentran trabajo, entre paréntesis. Y la cantidad de formadores con doctorado es mayor en la región metropolitana y menor en las regiones más remotas, digamos, más alejadas del centro. Ahora voy a mostrarles estos datos numéricos que son los que hemos estado recogiendo en el Observatorio de Formación Inicial Docente. Esto nos permite ver lo que ha hecho Sebastián Montesino, Néstor Montesino, que es el que ha estado trabajando esto, es tomar los datos existentes, los datos que están en los índices de matrícula que tiene el Consejo Nacional de Educación, y ver cómo ha aumentado o disminuido en 3 periodos, en 3 años, 2011, 2014 y 2017, la matrícula de primer año en las distintas, en los distintos niveles. Y ahí nosotros tenemos que ha ido bajando en educación media, y en los niveles menores también hay una baja en educación básica. Y vamos a ver que eso puede ser preocupante. Entonces hay una caída de matrícula que no es similar para todos, y hay un aumento del 26% de la educación diferencial, quizás por razones que pueden tener que ver con que hay lugares de trabajo para, por ejemplo, asistir en las aulas con el programa PIDE. Perdón, me fui para atrás.
Los titulados. Tenemos acá una baja nuevamente en titulados en educación básica, de 4.780 en 2011 a 2.333 en 2016, en media más o menos iguales, bueno, con variaciones, pero es ahí donde puede haber problemas. Entonces la pregunta es, ¿tendremos suficientes profesores para el recambio? Lo que se hace en los análisis que hemos hecho es ver cuál es la situación de profesores empleados en el sistema y cuánto se requeriría para cambiar en los casos de ¿cómo se llama?, jubilación o retiro del programa. Entonces, suponiendo una tasa de retiro del 4%, que nos llevaría a subir, por ejemplo, en educación básica, a subir de 4.372 a 5.353 en el 2017, en ese mismo año no tendríamos posiblemente la cantidad de profesores que puedan reemplazar a esos que se van o jubilan. Esto yo creo que no se ha considerado demasiado en las políticas públicas, quizás porque no habían los datos o no se miraron los datos. Frente a la demanda que estamos haciendo de subir los niveles de formación docente. Entonces la pregunta es cómo responde la ley de desarrollo profesional docente a estos temas que hemos considerado. Queremos profesores con mejor base educacional anterior y con mayor motivación para la docencia. Los dos temas son importantes, no solo las notas PSU, sino que también yo quiero ser profesor o profesora. La calidad de los procesos de formación, el ingreso apoyado al ejercicio docente, los casos que les puse de primer año y de las dificultades han sido bastante serios, y una oferta proporcional a la demanda de profesores. Entonces, respecto a mayor base, ya sabemos, estamos subiendo el nivel de PSU, las notas de educación media y también admitiendo profesores, los candidatos buenos que se interesan, que trabajan en los programas PASE, que por ejemplo, un caso que conocí más de cerca en la Universidad de Santiago parece que funciona muy bien, que está admitiendo profesores con motivación, nuevos profesores con motivación. En la calidad de los procesos de formación, suponemos que la acreditación institucional y de programas va a ayudar y que las evaluaciones diagnósticas, las dos, la que hace la institución y la externa, también van a tener un efecto sobre la calidad. Y el ingreso apoyado al ejercicio, una inducción de un año con apoyo de mentores preparados, suponemos que va a apoyar o mejorar esa difícil y complicada inserción que van a seguir teniendo nuestros profesores. Esas dificultades no se van, han estado siempre en el sistema educativo, desde que todos nosotros los que somos profesores empezamos a enseñar. Y una oferta, una mejora de sueldo inicial que va de 856 a 1.201 en moneda como de 3 o 4 años atrás. Señor, usted me dio esos datos. Pero que es una moneda, es un aumento importante. Y eso puede que explique, no sabemos, que sí ha habido un aumento en general en la matrícula de nuevos profesores este año. Por lo menos lo hemos leído en el diario, no he visto las cifras en detalle. Pero hay preguntas abiertas respecto a todo esto. La primera y central es monitorear las necesidades de recambio y ver, por ejemplo, en el caso de básica, si vamos a tener suficientes profesores de básica para entrar al sistema educativo a medida que van jubilando o se van yendo, sabemos que hay una proporción de profesores nuevos que se va, de todas maneras va a seguir yéndose entre el primero y el quinto año de ejercicio. Entonces eso tiene que ser monitoreado y es posible que tengamos que hacer algunos ajustes a las demandas de ingreso que hay en este momento para asegurar que vamos a tener mejores profesores, los profesores necesarios. La calidad de los estándares orientadores y de las pruebas. Yo he gritado esto desde que comenzó la prueba inicial.
Ninguna de las pruebas con que hemos evaluado a nuestros profesores responde a los estándares de la prueba TETSM. Si ustedes vieron los ítems, pregunta abierta, todos nuestras pruebas son de pregunta cerrada, respuesta correcta o incorrecta. Eso no estimula o no vamos a saber si acaso saben pensar y adaptar conocimiento a diferencias de niños o niñas y a contenidos curriculares. Entonces, tenemos que hacer, yo sé la razón dada, por ejemplo, en el primer inicio que se hizo, se usaron pruebas, se usaron las mismas pruebas que se aplican en esta prueba que se da a los profesores de excelencia que quieren subir de sueldo. Profesores de excelencia con años de servicio, no se puede hacer una prueba así. Y en general así se siguió, la segunda inicia fue un poquito mejor, la tercera igual, pero era porque no había tiempo, porque todo había que hacerlo ya. Y seguimos todavía, porque la última vez que yo pregunté en el CPIP, si las preguntas iban a ser abiertas, si iba a haber algunas preguntas abiertas, me dijeron no se puede. Entonces, eso es algo que tiene... Para eso sí, las instituciones tienen que preparar adecuadamente a sus futuros profesores y sus propias pruebas tienen que tener elementos de estas características. O sea, no podemos seguir preparando de memoria, ¿no? De que las cosas son buenas o malas. Por lo tanto, esa es una tarea que está pendiente. La calidad de los procesos de formación. Hay áreas, la enseñanza inclusiva es la que más me preocupa a mí. Tenemos una ley de educación inclusiva. Vamos a tener, y estamos teniendo, los niños mezclados, en capacidades intelectuales, en capacidades sociales, en conductas, bueno, todo lo que sabemos. La mayoría de los profesores les es difícil manejar estas diferencias. Y esto no es que sean malos profesores, no ha habido la experiencia para hacerlo. Y si te formaste de una manera y tuviste la suerte de ir a un buen particular subvencionado que seleccionaba alumnos y seleccionaba a los mejores del barrio, nunca supiste lo difícil que es trabajar con los no seleccionados. Entonces, eso requiere mucho trabajo de desarrollo profesional continuo, lo que de alguna manera está ya en la ley, desarrollo profesional desde el CPIP, pero también desde las agencias locales. Pero también, y ese es otro estudio, y aquí está Roxana Balmontín que participó en eso, los profesores pueden aprender unos de otros. Y hay una cultura colaborativa que no es poco importante, que existe. Hicimos un estudio sobre la colaboración informal. No voy a dar los datos ahora, pero sabemos que sí los profesores valoran la colaboración y sí el aprendizaje mutuo, pero las condiciones para ese aprendizaje mutuo son disímiles en los establecimientos escolares. Por lo tanto, eso es otra área que hay que vigilar. Y esto es una conclusión mía, no lo he sacado en ninguna investigación, pero a mí se me ocurre que todos los estudiantes que yo hablo con ellos cuando los entrevisto en sus periodos de práctica, ¿cuántas veces te supervisaron de la universidad? Con suerte 2, con suerte. La mayoría 1. Está todo librado a buenos, regulares y malos profesores guías en los establecimientos. Y yo creo que eso se debe a que las universidades que tienen estas facultades de educación, o de lo que sea, porque ya sabemos que hay varios tipos de facultades que manejan la formación, no financian suficientemente la formación inicial docente. O sea, no es solo el financiamiento que tiene que venir desde el gobierno, desde las políticas públicas, también las instituciones formadoras, las universidades, tienen que dar un financiamiento de manera que tengan profesores, supervisores con tiempo completo. No que solamente tienen tiempo para ir a verlo una vez al semestre porque tienen todos los otros alumnos que ver. Y que con suerte se reúnen después de la clase que vieron. Y no tienen otras reuniones. No digo que en todas partes, no es así. Pero en gran medida yo creo que eso se debe a una falta de financiamiento para poder preocuparse de que así se haga. Bueno, eso yo creo que es todo lo que yo quería decir.
Ah, sí, me faltó la inducción y la mentoría. Bueno, eso lo tenemos ya instalado. Pero como mi amigo Jaime sabe, casi me morí cuando iban a hacer una cosa, un sorteo para ver a quién le tocaba la inducción porque no habían suficientes mentores. Por suerte que ahora la ley se modificó y hay la posibilidad que los propios buenos colegios nombren los mentores y hagan sus propios procesos dentro de ciertas... yo soy partidaria de quizás, está bien, no voy a decir nada contra lo que está en la ley, yo creo que eso está bien y hay que mantenerlo, pero hay que estimular mucho más la mentoría en las escuelas que viene desde que el director con buen ojo le asigna a un profesor que le explica el curso que va a tener, que no le pase que tiene un niño mientras está esperando que le salga el mentor súper que lo formó el CPIP, no sabe que tiene un niño con Asperger. Así que hay que unir las dos cosas, hay que trabajar a nivel de las escuelas para que, especialmente aquellos que todavía no van a tener mentores, porque no se va a poder aplicar a todos igualmente en las mismas circunstancias, pero que sí se entre en la administración escolar el concepto de apoyo al profesor que se inicia. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a ofrecer el micrófono para que haya preguntas para la profesora. Vamos a reunir grupos de 3 preguntas para que ella pueda responder y después otra vez. Ya. ¿Aló? Sí. Tengo 2 preguntas referidas al estudio que usted hizo de seguimiento de los programas. Una tiene que ver con en los programas que usted revisó, cuál era el tipo de gestión de información que tenían los programas respecto a los resultados de sus alumnos, cómo los programas iban usando la información que tenían de las calificaciones, de las pruebas diagnósticas, por ejemplo, para reforzar o retroalimentar la formación que iban dando. Así que usted visualizó algún análisis o autoanálisis que tenían estos programas. Y segundo, que algo trató usted al final respecto al tema de las supervisiones, pero creo que el tema puede ser más grande respecto a la gestión de esas prácticas. ¿Qué tipo de gestión tenían estos programas de formación respecto a la ubicación de los futuros docentes en establecimientos? ¿O cómo era la relación entre la escuela y los programas de formación inicial? En general, siempre se ve lo que es la práctica final, ¿no? La supervisión en la práctica final, pero cuando hay prácticas desde tempranas, realizadas desde segundo o tercer año, ¿qué pasa ahí con la relación que tiene esa escuela de formación con los establecimientos escolares en los cuales están insertos sus estudiantes? Gracias. Acá hay otra pregunta. Buenos días, soy Guillermo Williamson. Quería hacer una breve consulta de orden muy general. A mí me parece que los análisis de orden general esconden un poquito las realidades diferenciadas, que a lo mejor hay que enfrentarlas de una manera distinta. Nosotros en este momento, para poner un ejemplo, estamos en el sur del país con la temática de la muerte de este chico Camilo Catrillanca de una manera violenta y que tiene tremendamente compleja la situación de las escuelas rurales y las escuelas interculturales, donde los profesores tienen que enfrentar situaciones también de una complejidad cultural y de una violencia institucionalizada tremendamente fuerte. Lo que significa la situación de las escuelas rurales multigrado. Y particularmente ha salido en la prensa con mucha fuerza entre 80 y 110.000 chicos y jóvenes que están fuera del sistema escolar, para lo cual se buscan fórmulas por la vía de acciones muy particulares, muy especializadas, a través de organizaciones.
y no se considera todo el potencial en Chile que tiene el sistema de educación de jóvenes y adultos para la incorporación de todos estos sectores. He nombrado tres: la situación indígena, la situación rural, la situación de la educación de jóvenes y adultos, para mostrar un poco la cuestión de la inclusión, de que si los sistemas de evaluación, los sistemas de indicadores, los sistemas de formación inicial no consideran esta diversidad, yo pienso que va a ser difícil de poder trabajar. Quiero recordar lo que fue la experiencia en el gobierno del presidente Elwin del programa Mesa Rural, los programas de educación intercultural bilingüe, los programas de las 900 escuelas, el Mese Media, que estaban focalizados a poblaciones diferenciadas. Entonces hay un debate, yo creo, entre lo universal y lo focalizado, o de alguna manera. Lo mismo en el tema de la formación técnico profesional y humanista científico. Nosotros en la región de la Araucanía tenemos la mitad de los estudiantes son técnicos profesionales en el liceo. Y las prácticas profesionales, el trabajo que tenemos está orientado al humanista científico, sin vínculo con esos liceos, con esa otra parte de la formación de los chicos, que es la técnica. Entonces, bueno, un ejemplo muy sencillo, pero nosotros imaginamos las supervisiones de práctica solamente en los colegios, en los liceos, y no los imaginamos en las fábricas, en los campos, en los talleres, donde los chicos tienen la otra parte de la formación, que están en fábricas, en talleres, en los campos, los que estudian en el sistema agrícola, en fin, cómo se articulan estos dos sistemas. Entonces yo quería hacer colocar como ese tema, un poco lo universal y lo particular y la diferenciación también que existe en la educación. Un millón de gracias. Son tres preguntas. Otra. Hola, mi nombre es Eduardo y quería hacer una consulta en relación a lo que usted mencionó, que la motivación por estudiar pedagogía está siendo casi tan relevante como la selectividad por criterio académico en el éxito profesional del docente posterior. Mi pregunta es, ¿cómo podemos incluir la motivación por estudiar pedagogía en los procesos de selección y admisión en las universidades, en circunstancias que el sistema de educación superior chileno hoy no están solamente incluidos criterios de orden más académico, si bien se incluyó el ranking, ¿cierto? y otras baterías de criterios de admisión, sigue primando, digamos, la selectividad por criterio académico, ¿cierto? Contra la literatura, ¿cierto? Que dice que efectivamente lo que está gravitando tanto como criterio académico es también la motivación por estudiar pedagogía. ¿Cómo podemos ponderar ese criterio en los procesos de selección y de admisión en la universidad, en el sistema de educación superior chileno en general? Y si hay experiencias comparadas al respecto. Bueno, voy a tratar de responder. Algunas de estas preguntas en realidad son preguntas a todos ustedes. Por ejemplo, la pregunta tercera sobre las realidades diferenciadas, sobre cómo vamos a manejar la preparación para inclusión y realidades diversas, sobre poder utilizar sistemas de grupos de jóvenes y adultos para trabajar esto, sobre la calidad de la formación de práctica para la educación técnico-profesional. Bueno, yo creo que todos estos temas son válidos y muy importantes. Y yo creo que es bueno recordar aquellos programas de los años 90 que estamos hablando, de los que nosotros conocimos. A mí me tocó trabajar en Mese Media, pero estaba el Mese Rural, que yo creo que todavía está. No sé si, no creo que haya desaparecido ese. Pero quiero decir que las instituciones que trabajan en su medio pueden lograr, digamos, muchas simbiosis entre la realidad de ese medio, entre la escuela en ese medio y la universidad. Yo, en un estudio que no les mencioné, el estudio sobre colaboración, por ejemplo, habían 2 escuelas rurales en la Araucanía que estudiamos, que eran extraordinarias en la forma como trabajaban en conjunto los profesores. Desde que llegaban todos más temprano, antes que empezaran las clases, parece que les daban un cafecito ahí, pero se podía conversar, se podía ponerse de acuerdo para ver qué se hace con el otro profesor. Un proyecto Singapur, que lo veo los todos listos, el proyecto Singapur aglutinó una escuela completa, todos estaban metidos en esto, que es un proyecto matemática y un proyecto más allá de las escuelas rurales, es nacional, creo. Lo que quiero decir es que si la universidad se fija en estas cosas, si la universidad va a las escuelas
circundantes o a los liceos circundantes o a aquellos donde sabemos, y lo hemos dicho desde la época del FIT, ¿no es cierto?, que se establezcan convenios, que se hagan los convenios. Yo creo que muchas universidades efectivamente sí los tienen estos convenios. Pero hay un momento que de repente, y sobre todo si llegan más estudiantes de pedagogía, puede rebasar la capacidad. Entonces son las propias universidades, no es una tarea de pedirle al gobierno cualquiera que sea que solucione el problema, sino que hay una tarea que tiene que realizarse desde las propias instituciones formadoras y que tienen que tener estos temas. Muy relacionado con esto es el tema de la gestión de las prácticas, o sea, hasta la pregunta sobre la gestión de las prácticas. También esa gestión de la práctica tiene que ser, y yo creo que la mayoría de los programas de formación docente hoy ya tiene convenios de algún tipo o tiene contactos con las escuelas. Yo me acuerdo que yo llegué a trabajar al país de Gales hace mucho tiempo atrás y trabajé cerca de 80, perdón, cerca, no, hasta menos, equivocación, no, cerca de 20 años ahí. Me llamó la atención cuando llegué que todos los sábados el decano invitaba a los profesores de las escuelas de práctica a una mañana de discusión, de intercambio, de desayuno, de lo que fuera. Y eso era, y entonces ya sabían, y todos los que estaban trabajando en eso iban a estas reuniones. Yo creo que esto algo así se hace hoy día en algunas instituciones, no en todas. Y por lo tanto estas son tareas que hay que tirarles a las propias instituciones formadoras. No todo se puede hacer por las políticas ¿qué hacen? Las políticas nos dan los grandes marcos, soluciones problemas graves, por ejemplo, el sueldo de los profesores, las horas lectivas, no lectivas, si le vamos a pagar a mentores o no le vamos a pagar a mentores, pero el proceso mismo, la calidad de lo que va a ocurrir con esa estructura legal, depende de las personas que están ahí, de las instituciones que están ahí. Y a veces la tendencia es a decir, pero no se han preocupado de esto, no se han preocupado de lo otro. La gestión de la información en los programas que revisé. A ver, yo no revisé eso, yo revisé los currículos más que nada, pero había alguna descripción de cómo los programas de formación docente reunían gestión. Casi todas las nuevas universidades sí tienen una unidad que está encargada de recoger información y por eso hoy día tenemos información pública sobre flujo de matrícula de titulados en las universidades que se consigue haciendo un clic en el internet. Lo que no tenemos y vamos a empezar a hacerlo nosotros, pero se demora 4 o 5 años, son estudios de seguimiento, o sea, para ir viendo qué pasa por el camino. Y eso lo vamos a empezar ahora, ya desde este año. Y entonces, en 4 o 5 años más, si estamos vivos, puedes convocar una reunión para saber cómo andamos en eso. Creo que respondí. ¿Hay alguna otra consulta pendiente? La motivación para la pedagogía, perdón. La motivación para la pedagogía, yo creo, hay dos maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Una manera es tener una entrevista con los candidatos y hablar con ellos y darse cuenta y qué sé yo. Pero no estoy seguro si eso entra en colisión con los derechos de los que están pidiendo ser admitidos. Hay que averiguar eso. Pero tengo la impresión de que al haber subido el ingreso del profesor cuando empieza a trabajar, eso va a producir una mayor influjo de futuros profesores con motivación. Porque yo creo que muchos de ellos no han entrado porque los papás, las mamás o no sé quién le ha dicho no vas a ganar nada, vas a trabajar como el bruto o bruta y eso. Entonces, pero la motivación también crece a través del programa de formación. Yo les puedo decir en mi propio caso, yo no tenía idea qué hacer. Yo terminé el colegio a los 16 años y todo el mundo decía que estudiara leyes, porque tenía buenos resultados como para entrar a la universidad, cualquier cosa. Pero por casualidad me encontré con un amigo que me llevó a la Católica, me presentó el vicerrector y el rector me dijo, ¿quieres estudiar pedagogía? Sí, podría estudiar pedagogía.
¿Y quiere estudiar en qué? Inglés, pues yo hablaba inglés. ¿Y por qué no estudia historia? Ah, bueno. Y aquí estoy. Lo que quiero decir es que no todos los jóvenes tienen claro lo que quieren hacer cuando terminan. Uno sabe, yo sabía porque cuando éramos chicos jugábamos al colegio, yo era la profesora y todas esas tonteras, pero eso no quiere decir que uno tiene motivación. La motivación crece y crece con la experiencia y uno se va dando cuenta. Así que sí, ojalá pudiéramos detectar algo de eso, pero podemos detectarlo en el proceso. Podemos hacer una pequeña encuestita sobre motivación al primer año, al segundo año, al tercer año, ¿eh? Y ir viendo cómo va evolucionando a lo mejor eso. Así que yo diría que nunca, ni la inteligencia práctica, ni la motivación se pueden medir absolutamente cuando tienes 17 años, 18 años, estás eligiendo una carrera. Eso era. No sé si hay más preguntas. Yo creo que esa última reflexión vale por un aplauso grande para nuestra Premio Nacional de Educación. Gracias.